Buenos días, alumnos del curso de programación orientado a objetos de la Universidad Tecnológica del Perú. Este video le permitirá complementar y ahondar en el tema de herencia. Verán lo importante que es la herencia para compartir código en las aplicaciones, lo cual nos permitirá diseñar programas más eficientes. En la clase anterior hemos visto el diseño de clases, métodos y objetos. Ahora veremos un paso más de cómo aplicar la herencia en nuestras aplicaciones. Para ello comencemos viendo la siguiente presentación. El logro de objetivo de este tema es que los alumnos serán capaces de aplicar herencia en sus aplicaciones en Java NetBeans. Los objetivos son diseñar clases que heredan atributos y métodos de otra clase, utilizar super para llamar al constructor de la superclase. La herencia es permitir la creación de nuevas clases basadas en clases existentes. Cuando heredamos de una clase existente, reusamos o heredamos métodos y campos y agregamos nuevos campos y métodos para cumplir con la situación nueva. La clase existente es llamada superclase o clase base o clase padre. La clase nueva es llamada subclase, clase derivada o clase hija. A través de la herencia podemos agregar nuevos campos y podemos agregar o sobremontar métodos override. Sobremontar un método es redefinirlo en la clase heredada. Para nuestra aplicación en Java NetBeans utilizaremos el siguiente diagrama de clases. Como ustedes pueden observar en este diagrama de clases, vemos 4 clases: persona, profesor, alumno y principal. Persona es la clase padre o superclase, mientras profesor y alumno van a ser las clases hijas o subclases de persona. Desde la clase principal vamos a invocar tanto a la clase profesor o a clase alumno. Vamos entonces a Java NetBeans y veamos el enunciado de nuestro ejercicio. Realizar el programa que utilice herencia. Para ello deberá crear 3 clases aparte de la clase principal: persona, profesor y alumno. La clase profesor deberá contener los siguientes datos: código del profesor, apellidos y nombre, DNI, cantidad de horas trabajadas y costo por horas. Mientras la clase alumno contendrá los siguientes datos: código del alumno, apellidos y nombre, DNI, examen parcial, examen final y promedio de práctica. Se pide calcular e imprimir el importe a pagar al profesor, así como el promedio final del alumno. Como hemos visto en el diagrama de clases, la clase persona es la superclase o la clase padre, mientras la clase profesor y alumno son las subclases o clases hijas. Vemos que en los atributos de la clase profesor y alumnos hay atributos comunes, como son el código, el apellido, nombre y el DNI. Bien, esos atributos comunes los vamos a colocar en la clase persona. Para ello creamos en la clase personas, y ustedes saben cómo crear clase persona. Vamos al explorador de proyecto, acá a la parte izquierda, apuntamos al paquete y New Java Class, y se abre esta ventana y ahí le pone persona, ¿no? Persona, y luego da un clic en Finish. Yo ya lo tengo creado, la clase persona. Aquí ustedes pueden ver la clase persona. Y dentro de la clase persona lo que tenemos que hacer es colocar los atributos comunes, declarar los atributos comunes, como en este caso como string, ¿no? Código, apellido, nombre y DNI. Y luego generamos el constructor. Digo generamos porque el Java NetBeans nos puede generar el constructor automáticamente una vez creado los atributos. Vamos a hacer clic derecho, insert constructor. Seleccionamos los atributos declarados en esta clase y generamos, y automáticamente nos va a generar este constructor, ¿no? Este constructor parametrizado tiene parámetros código, apellido, nombre y DNI, que serán alimentados pues desde la clase principal. Y esos parámetros van a alimentar a los atributos de esta clase, ¿no? Bien, una vez que hemos creado persona, vamos a crear la clase alumno, y también lo crean igual como crearon persona, y le agregan extends persona, para señalar que alumno es clase hija de persona. Este extends es lo que nos indica que estamos aplicando herencia, ¿sí? Dentro de la clase alumno vamos a declarar las variables o atributos complementarios a la clase persona y propios de alumno, ¿no? En este caso examen parcial, examen final y promedio de práctica. Y luego de haber declarado estas variables, generamos el constructor. De igual manera, ¿no? Clic derecho, insert constructor, señalamos las variables y generamos, ¿no? Y le va a salir este código de acá, ¿sí? Este código va a incluir los atributos de la clase padre también. Y va a ver la palabra super. ¿Qué cosa hace super? ¿Qué función cumple super aquí? Llama al constructor de la superclase pasándole el código, apellido, nombre, DNI al constructor, ¿sí? Y alimentando de información a través de los parámetros a los atributos de la clase. Bien, además el enunciado nos dice que hay que calcular el promedio del alumno. Ven, aquí se ha calculado el promedio del alumno. Public doble promedio,
return this.ep más this.f más this.ep entre 3. Ese es el promedio del alumno. Bien, ahora vamos a crear la clase profesor. La clase profesor también vamos a declarar los atributos complementarios a la clase persona, cantidad de horas y costo por horas, de tipo doble, ¿no? Y luego generamos el constructor. Igual, clic derecho, insert code, constructor, seleccionamos la variable y generamos, y le va a salir este código de acá, ¿sí? En este código también incluye los atributos de la clase padre, los de ustedes. Y super llama al constructor de la clase padre, en este caso persona. Noten que aquí se le ha agregado extend persona, porque el profesor también es una clase hija de persona, que es la clase padre. Y además de haber creado el constructor, vamos a diseñar el método pago, ¿no? El pago del profesor. El pago del profesor es cantidad de horas por costo por horas. Entonces retornamos esa operación. Y ahora vamos a la clase principal. En la clase principal vamos a hacerlo para n personas. O sea, vamos a poder ingresar para n profesores y n alumnos. Y para ello, como vamos a ingresar el teclado en forma gráfica, lo vamos a hacer el ingreso. Vamos a importar la siguiente biblioteca, java.swing.photoshop con import, ¿no? Y luego vamos al método main, y en el método main declaramos nuestras variables. Nuestra variable va a ser ni primeramente, n que va a ser la cantidad de personas y el contador de personas. Luego va a ser de tipo entero. Luego declaramos las variables propias del problema, el código, apellido, nombre, DNI y tipo, para tipo persona, de tipo cadena. Y luego cantidad de horas, costo por horas, examen parcial, ensayo final y promedio de práctica de tipo doble. Ingresamos el valor de n, la cantidad de personas, y con un for ingresamos los datos para las personas. Pero antes de ingresar los datos para las personas, vamos a solicitar qué tipo de personas que vamos a ingresar, ¿sí? Una vez que ingresamos el tipo, comparamos tipo con las personas alumno-profesor. En este caso se compara primero con alumno. Si es igual, ingresamos los datos de los alumnos, código, apellido, nombre, DNI, examen parcial, examen final, promedio de práctica. Y luego declaramos el objeto alum, ¿no? Alum, de tipo alumno, de la clase alumno, new alumno. Y le pasamos las variables código, apellido, nombre, DNI, examen parcial, examen final y promedio de práctica que acabamos de ingresar al constructor para que se alimente de esa información. Y luego hacemos un sistema openline para imprimir el promedio del alumno. El promedio del alumno de código code es alum.promedio. Aquí está llamando al método promedio que está en la clase alumno. Luego, el for va a dar vueltas y si ya no es profesor, va a ser, si no es alumno, es profesor. Ingresamos los datos del profesor, código, apellido, nombre, DNI, cantidad de horas, costo por horas. Y luego creamos el objeto prof de la clase profesor, pasándole las variables correspondientes que acabamos de ingresar los datos. Y luego imprimimos el importa pagar al profesor, invocando el método pago. ¿Sí? Vamos a correr el programa. Corremos el programa. Bien, nos dice ingrese la cantidad de personas. Voy a ingresar solamente 2 personas. Ingresa el tipo de persona. Primero voy a poner alumno. Ingreso el código del alumno. Ingrese apellido del alumno. Pongo Pérez Juan, por ejemplo. Ingresa el DNI. Pongo el DNI del alumno. Ingrese el examen parcial. Ingrese el examen final. Ingrese el promedio de práctica. Y abajo me sale el promedio del alumno, ¿no? Ahora voy a ingresar otro tipo de persona, me está pidiendo. Voy a ingresar profesor. Ingreso el código del profesor. Ingreso apellidos y nombres. Ingrese DNI. Ingrese la cantidad de horas. Ingrese el costo por horas. Y nos sale el costo, el importe a pagar al profesor en la parte de abajo. Como ustedes pueden observar, el programa funciona con herencia. La frase para esta aplicación sería: aplicando herencia en nuestras aplicaciones, compartimos código entre clases. Los invitamos a ver nuestro siguiente video sobre interfaz, que es el tema siguiente. Además, en la clase presencial despejaremos algunas dudas y expandiremos nuestro conocimiento sobre este tema de herencia.
Muchas gracias. Hasta pronto.